Hola, muy buenas tardes. Esperamos que estén todos muy bien. Les damos la bienvenida a la octava charla de nuestro ciclo de webinar 2022 de Red Hortícola, dirigida a horticultores y asesores agrícolas. Antes de comenzar, mencionar que esta actividad es auspiciada por Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC. Comentarles que los participantes solo podrán realizar preguntas y o comentarios durante toda la jornada a través del botón de preguntas y respuestas o del chat, las cuales serán respondidas por el expositor al finalizar la presentación. A continuación, Cristian Pérez, ingeniero comercial, licenciado en Ciencias de la Administración, con 23 años de experiencia relativa a trabajo con MIPYMES en ejecución de programas y proyectos de fomento, tanto públicos como privados. Desde hace 7 años trabaja en la División de Asociatividad y Cooperativas del Ministerio de Economía, con funciones en capacitación, fomento y gestión con grupos preasociativos, funcionarios públicos, organizaciones gremiales y cooperativas. Hoy nos presenta la charla Asociatividad y Comercialización en la Horticultura. Le damos la bienvenida a Cristian. Muchas gracias, Sofía. Buenas tardes a todas y todas las personas que se encuentran conectadas en estos momentos. Voy a proceder a dejar en vista la presentación para, cierto, que podamos comenzar con nuestro webinar. Perfecto. Según yo, en estos momentos ustedes podrían estar viendo, cierto, el comienzo de la presentación. Sí. Muchas gracias, Sofía. Mencionar, cierto, como muy bien señalaba Sofía, que yo pertenezco al Ministerio de Economía, trabajo en el Ministerio de Economía y Fomento, y en particular en una división, que es la División de Asociatividad y Cooperativas. Esta división, como lo vamos a ver ahora sucintamente, de manera bastante general, en este tiempo que vamos a estar reunidos, tiene dos figuras básicamente, ¿cierto?, a su cargo, en razón de el registro, el fomento, ¿cierto?, y algunas otras temáticas relacionadas, por cierto, la supervisión también, que tienen que ver con la figura de asociación gremial como un modelo de representación, y la figura de las empresas cooperativas como el tema de un emprendimiento de características precisamente asociativas. Entonces, en este sentido, la idea es poder hoy día revisar, como les decía, de manera bastante genérica los dos modelos, tratando de hacer hincapié tanto en sus beneficios como también en las diferencias que abordan a cada uno de ellos. Por cierto, es muy importante tener presente que desde el momento en que una organización se conforme, ya sea como asociación gremial o como cooperativa, va a quedar permanentemente ligada a la división de asociatividad, entendiendo que tanto el decreto ley que rige a las asociaciones gremiales, el decreto ley 2757, como la ley de cooperativas con su última modificación el año 2016, ¿cierto?, obliga a que estas organizaciones tengan que estar entregando permanentemente información a esta división, tanto de su base societaria como también, ¿cierto?, de sus representantes, de las personas y órganos que eligen para poder, ¿cierto?, dirigir ya sea a las gremiales y cooperativas, como también algunos aspectos, ¿cierto?, financiero-contables. Entender, por cierto, que tanto el modelo gremial como el modelo cooperativo van a estar alojados en un concepto de asociatividad, y por tal es importante poder definir y alinear y tener una definición conjunta de qué es lo que vamos a entender como asociatividad. Bajo ese punto de vista, evidentemente la definición la pueden estar viendo ustedes ahí, pero nosotros como división de asociatividad entendemos que la asociatividad, tiene 4 pilares fundamentales que hay que tener presente. La primera, que es organizada. Por ende, se subentiende que la base societaria, los grupos preasociativos, aquellas personas que estén interesadas, ¿cierto?, en conformar, ya sea
una asociación gremial o una cooperativa tendrían que conocer mínimamente o de manera genérica los marcos legales, perdón, que rigen a este tipo de organizaciones. Entendiendo que estos marcos legales van a definir el número de personas mínimas, las condicionantes, los documentos, los procedimientos que hay que tener presente para conformar y también para el funcionamiento tanto de gremiales como de cooperativas. El segundo pilar relevante para nosotros es el concepto de permanencia. Este concepto de permanencia en el tiempo apunta a una visión de a lo menos mediano-largo plazo en razón del desarrollo y viabilidad de las organizaciones. Entender que las problemáticas no se solucionan por el mero hecho de conformar ya sea una gremial o una cooperativa. Por ende, es necesario el tener una visión de a lo menos mediano plazo, de 2 años en adelante, para poder, ¿cierto?, poder comenzar a proyectar la organización y, por cierto, empezar a tener respuestas contundentes a nuestras problemáticas. Lo tercero, el tercer pilar fundamental, es el concepto de la voluntariedad. En este tipo de organizaciones, junto con tener una gran característica que es la gobernanza democrática, la idea es que tanto el ingreso como la salida de las personas de estas organizaciones debe ser totalmente voluntaria. Y nuevamente ahí, como la palabra lo indica, esta voluntariedad tendrá que estar respaldada por la información. Por eso es muy importante que los grupos societarios conozcan los marcos jurídicos, conozcan sus derechos, conozcan también sus deberes, y en ese sentido poder adscribir de una manera voluntaria, pero informada y clara, ¿cierto?, a alguno de estos tipos de organizaciones. Y finalmente comprender que cuando estamos hablando de organizaciones asociativas, sobre todo en modelos de gestión democrática, como son los que vamos a ver ahora, la idea siempre es tener presente de que la base societaria debe ser capaz de lograr acuerdos y que estos acuerdos deben, por cierto, primar por sobre las opiniones personales de alguna u otra persona, ¿cierto?, que conforme esta organización. Y en ese sentido, los objetivos comunes siempre van a primar por sobre lo que son los objetivos particulares de alguna persona, ya sea natural o jurídica, que conforme este tipo de organizaciones. Al hablar de asociatividad, por cierto, vamos a tener que tener presentes ciertos factores que la van a facilitar y que es importante conocer y también destacar y relevar. Y por cierto, tratar de trabajar en un ámbito preasociativo, entendiendo el ámbito preasociativo como aquella característica de grupos y personas que están pensando en adscribir algún tipo de figura y que, sin embargo, cierto, es importante que vayan conociendo las diferencias entre cada uno de estos modelos. La primera de ellas, si bien no están ordenadas o no están presentadas en un orden de importancia, la primera de ellas claramente es la generación de confianzas. Y en ese sentido, cabe destacar, ¿cierto?, que las confianzas demandan tiempo en ser construidas, no son de fácil y momentánea realización. Por ende, el tratar de conocerse en ámbitos de trabajo, en ámbitos productivos, en ámbitos comerciales es fundamental. Y por cierto, para afianzar dichas confianzas, el punto número 4, la transparencia es fundamental. La transparencia y la información, en términos de que esta información debe ser lo más clara posible. Información relacionada no solo al ámbito, ¿cierto?, de los números o financieros, sino también relacionada, por cierto, a los ámbitos de las gestiones que se están realizando, de los procesos que lleva la organización, de los diferentes mercados o clientes que tengan, de poder aprender a escucharse y respetarse unos a otros. Por ende, esa información, por cierto, va a permitir generar lazos comunicantes que van a convocar o deberían convocar y confluir en establecimientos de confianza. Por cierto, esta información necesita ser clara, necesita ser transparente, necesita ser oportuna, necesita, por cierto, ser entendida por la base social. Y en ese sentido, las personas que lideren las organizaciones deberían abocarse a entregar esa información con la mayor claridad posible, con la mayor profundidad posible y preocupándose, por cierto, que sea entendido por la base societaria. Por cierto, es evidente
que cualquier tipo de asociatividad, ¿cierto?, necesita también, a lo menos en los primeros momentos y en los primeros instantes de conformación, en el corto plazo, acceso a instrumentos y financiamiento que permitan el desarrollo de dichas organizaciones. Y por cierto, para el ámbito tanto gremial como cooperativo, dichos instrumentos han ido, ¿cierto?, creciendo y se han ido potenciando en razón de la disponibilidad, al menos desde el Estado, ¿cierto?, disponibles. Evidentemente, si tenemos factores que van a facilitar la asociatividad, también van a haber otros que efectivamente la van o la pueden llegar a dificultar. Y en ese sentido, el tercer punto presente acá es fundamental de conocerlo y tratar de superarlo. La carencia de reglas claras. Los modelos asociativos, ya sea de representación o de empresa, necesitan tener somera claridad de las reglas del juego. De las reglas del juego no solo que impone, ¿cierto?, un marco jurídico, sino también los que van a imponer los propios estatutos de las organizaciones, que van a decir en tanto y cuanto el cómo relacionarse, el cómo interactuar, el cómo comercializar, en el caso, por ejemplo, de empresas cooperativas, en el cómo distribuir los excedentes, etcétera. Por ende, el tema de tener claridad y transparencia en lo que se define para el actuar de las organizaciones es fundamental. Por cierto, el desconocimiento de modelos asociativos. Muchas veces las personas confunden asociaciones gremiales con fundaciones, o cooperativas con organizaciones sin fines de lucro, o con organizaciones de representación. Y en ese sentido, también es fundamental el ir enterándose de los diferentes modelos, de los referentes de requisitos que manifiesta y que demanda cada uno de ellos, de tal forma de finalmente poder decidir, ¿cierto?, por aquel que dé mejor respuesta a las necesidades de los diferentes grupos. Y en ese sentido, previo a entrar definitivamente al ámbito gremial y al ámbito cooperativo, es necesario el tener respuesta a la pregunta si yo quiero un emprendimiento o quiero un modelo de representación. Claramente, la respuesta a esta pregunta será conducente a si el modelo gremial es más adecuado al modelo de representación, y por cierto, el modelo cooperativo es el pertinente para el modelo de emprendimiento. Pero entendiendo que la asociatividad puede tener diferentes factores, diferentes causales y diferentes definiciones en conjunto, claramente hay que también preguntarse si lo que estoy buscando es efectivamente un modelo de empresa conjunta asociativa, o lo que estoy buscando es un modelo de representación que, por cierto, me permita visibilizar mis problemáticas, y no solo mis problemáticas, sino también mis propuestas de solución, precisamente ante las diferentes autoridades y grupos que me permitan lograr, ¿cierto?, una solución. Por ende, si la pregunta es, ¿por qué quiero asociarme? La respuesta a este por qué querer asociarse dice relación con la defensa de intereses, con la representación y otros temas por el estilo, entonces acá vamos a encontrar, por ejemplo, a fundaciones y corporaciones, a asociaciones de consumidores, sindicatos y, por cierto, al tema de asociaciones gremiales. Destacando nuevamente que el tema gremial es un tema básicamente de representación. Es una asociatividad enfocada en, ¿cierto?, levantar y poner de relieve, ¿cierto?, nuestras problemáticas, así como también nuestras propuestas de solución ante las diferentes autoridades que, ¿cierto?, públicas o privadas, que tuviesen la facultad de poder colaborarnos en la solución de dichas problemáticas. Por cierto, estas asociaciones gremiales van a poder estar constituidas tanto por personas naturales como por personas jurídicas, inclusive la mezcla de ambas. La idea fundamental acá va a ser perseguir cuatro objetos fundamentales, que es la promoción, la racionalización, el desarrollo y la protección de las diferentes actividades que se tengan en común. Y eso es fundamental al momento de poder visibilizar a una asociación gremial como un modelo plausible de representación. Acá la idea fundamental es agrupar a las personas, ya sea en profesiones u oficios similares o en actividades similares. Y por eso es que, por lo menos acá en Chile, entonces, por ejemplo, tenemos
al modelo de representación gremial a través de profesiones u oficios, y podemos tener entonces, ¿cierto?, el colegio de profesores, el colegio de médicos, el colegio de secretarias. ¿Qué es eso? Eso es una asociación gremial que efectivamente está reuniendo a las personas en base a su profesión y oficio. Por cierto, de manera voluntaria. Una persona es libre de entrar o salir de una asociación gremial. Es más, pudiese llegar a pertenecer a más de una asociación gremial. Pero la idea fundamental es que con el denominador común, por ejemplo, de la profesión o el oficio, pudiesen entonces encontrarse situaciones comunes, problemáticas comunes, propuestas comunes y un camino común de desarrollo a dicho ámbito. La misma situación se puede aplicar y se debe aplicar a personas que, si bien ya no tengan una profesión, un oficio en común, por cierto, tengan alguna actividad productiva o comercial similar. Y por ejemplo, en esas circunstancias encontramos a las cámaras de comercio, a las cámaras de comercio y turismo de una determinada ciudad, de una determinada comuna, de una determinada región. ¿Qué es lo que significa eso? Eso significa que una cámara de comercio o una cámara de comercio y turismo, por ejemplo, es una asociación gremial. Está juntando a personas que tienen una actividad productiva o comercial similar. Por ejemplo, tributar en primera categoría, por ejemplo, vendedores al detalle, por ejemplo, vendedores mayoritarios, y por cierto, aquí va a tener plena cabida el ámbito agropecuario. Por cierto que podemos generar asociaciones gremiales, por ejemplo, como la red apícola o algunos otros temas por el estilo, en los cuales el denominador común sea la producción o venta, ¿cierto?, en ámbitos relacionados a todo lo que tiene que ver con lo agrícola. Evidentemente las asociaciones gremiales van a tener ciertos beneficios y parte de esos beneficios son los que podemos, entre otras cosas, graficar acá. El primero de ellos, y el más importante a destacar, no es el ámbito económico, toda vez que las asociaciones gremiales no tienen fines de lucro. Claramente, el aporte de talentos de sus asociados, en términos de poder describir las situaciones, poder potenciar soluciones, poder crear nuevos caminos, ¿cierto?, que permitan visibilizar, que permitan representar, es fundamental. La palabra representación en las asociaciones gremiales se hace fundamental. La idea acá es poder tener, vuelvo a insistir, denominadores comunes que nos permitan establecer quiénes somos, que nos permitan establecer lazos comunicantes, que dentro de esos lazos comunicantes podamos tener una radiografía de nuestra situación y en esa situación poder, por cierto, postular y potenciar mejoras, ya sea mejoras productivas, ya sea mejoras de seguridad, ya sea mejoras de visibilización ante las autoridades, consejo municipal, alcaldes, seremis, representantes de ministerio, tener, por cierto, también mayor poder de negociación, ¿cierto?, con proveedores, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y por qué no? Llegar a nuevos mercados a través de la gestión de la asociación gremial. Por cierto, es fundamental también el destacar lo siguiente. En el ámbito gremial va a existir un paraguas asociativo. La asociación gremial va a representar a sus asociados, hombres, mujeres, personas naturales o jurídicas que tengan un denominador en común, ya sea profesión, ya sea oficio o ya sea la actividad productiva que desarrollan. Sin embargo, al interior de aquel, cada persona desarrollará su actividad de manera totalmente independiente. Es una de las grandes diferencias, por ejemplo, con el ámbito cooperativo que vamos a ver un poco más adelante. ¿Por qué? Porque acá en el ámbito gremial, si bien existe un paraguas asociativo donde todos actuamos de la misma manera, ¿cierto? Cada productor que sea parte de esta asociación gremial desempeñará su labor de manera totalmente independiente, tendrá una contabilidad independiente, tendrá estructuras de costos totalmente independientes, tendrá productos certificados o no, ¿cierto?, de manera totalmente independiente y seguirá su rumbo productivo de la misma manera. Por eso es importante destacar que la asociación gremial viene, vuelvo a insistir, a tener un denominador común, una representación en común de un sector, por cierto, del sector agrícola. Sin embargo, claramente, al interior de esta, cada persona desarrolla esa actividad de manera totalmente independiente. Lo que nos señala o nos va a remitir el decreto ley 2757, dicho sea de paso, es del año 1979,
9, que es el que norma y regula a las asociaciones gremiales, ¿cierto? Nos va a decir que éstas se conforman a lo menos con 4 personas jurídicas. Si yo no llegase a completar este numeral, 4 personas jurídicas, entonces tendré que completar el número de 25 personas, entre personas naturales y jurídicas. Por lo general, salvo que los estatutos, ¿cierto?, mencionen algo diferente, un socio, una socia equivale a un voto. Y claramente estas organizaciones denominadas asociaciones gremiales no poseen fines de lucro, toda vez que su fin fundamental viene siendo la representación. Al ver una foto de las asociaciones gremiales a nivel nacional, encontramos que las mismas se encuentran distribuidas a lo largo de todo el país, siendo las tres regiones más destacadas, perdón, regiones más destacadas, ¿cierto? Las que podemos ver acá, que son la región metropolitana, la región del Biobío y la región de Valparaíso, las que poseen mayor cantidad, ¿cierto?, de asociaciones gremiales y coincidentemente también de base societaria. Tenemos en el país más de 3.200 asociaciones gremiales vigentes y activas, con la no menor cifra de 478.000 personas asociadas a este tipo de figuras. Cuando vemos, ¿cierto?, una foto de la base societaria, encontramos que el 58% se declara como hombres y el 41,4% se declara como mujeres. Esto en base precisamente a la información que nos arrojan y nos otorgan las propias asociaciones gremiales. Sin embargo, esos porcentajes disminuyen cuando nos afrontamos a las personas que desarrollan, ¿cierto?, las diferentes actividades de representación, ya sea a través del directorio o comisión revisora de cuentas, al interior de las propias asociaciones gremiales, ocupando los principales cargos hombres con un 67,8% y un 32,2% ocupado por mujeres. Claramente es importante volver a destacar que las asociaciones gremiales no tienen y no persiguen el fin de lucro, entendiendo como el lucro la posibilidad de distribuir dinero entre sus asociados. Eso es algo que está expresamente, ¿cierto?, señalado en el decreto ley y prohibido en términos de que las asociaciones gremiales pueden tener diferentes fines, pero sus fines no pueden ser el perseguir aumentar productividades o el repartir dinero entre sus asociados. Vuelvo a insistir, toda vez que esta es una figura más bien de que una figura comercial. La figura comercial que vamos a ver o que vamos a plantear consecuentemente va a ser la del modelo cooperativo. Las asociaciones gremiales en manera genérica van a tener la siguiente fotografía o la siguiente distribución. Van a ser, ¿cierto?, todas a través de un proceso deliberativo otorgado a la asamblea de socias y socios. En esta asamblea, la base societaria es quien define los rumbos de la asociación gremial, quien toma las decisiones relevantes. Y en ese sentido, para poder ejecutar y administrar dichas decisiones y dichos caminos, ¿cierto?, definidos por, insisto, la asamblea de socios, encontraremos al directorio. Y evidentemente este directorio junto con ir determinando, ¿cierto?, los diferentes caminos para lograr el objetivo propuesto por la asamblea, también, ¿cierto?, va a ir tomando decisiones y por cierto parte de esas decisiones también tendrán que ver con administrar los diferentes recursos que tenga esta asociación gremial. Y en ese sentido, a fin de poder tener un control y transparencia, también se estipula la presencia de una comisión revisora de cuentas. Tanto el directorio como la comisión revisora de cuentas deben ser elegidos por procesos democráticos a través de la asamblea. Y siempre se recomienda que sean en números impares, 3, 5, 7 personas, de tal forma de poder evitar empates, evitar que si hay 4 miembros del directorio, 2 puedan estar a favor de una decisión, 2 puedan estar en contra, ¿cierto? Y entonces ahí se torna un poco más difícil la toma de decisiones. Claramente, estas organizaciones denominadas asociaciones gremiales van a tener que tener un estatuto. Más allá de lo que dicte el decreto ley como tal, que es el marco jurídico, la idea fundamental es que
cada organización determine su estatuto social, determine sus propias reglas del juego internas, puedan definir cuáles son los principales factores, puedan definir las periodicidades de sus reuniones, puedan definir su razón social, puedan definir sus condiciones de ingreso, puedan definir también, por cierto, las condiciones de expulsión. Por eso es que el estatuto social cobra una principal relevancia, sobre todo en este tipo de figuras, dado que el decreto ley deja mucho al arbitrio y a la decisión de la que la propia base societaria haya establecido en su estatuto. Por ejemplo, la periodicidad de elecciones, los procesos bajo el cual se van a llegar a cabo estas elecciones, muchas veces también hasta los propios quórums para poder aprobar diferentes acuerdos. Por eso, en el ámbito gremial es sumamente relevante, ¿cierto?, poner preponderancia en el desarrollo del estatuto social. Claramente la Asamblea, entre otras cosas, va a tomar los acuerdos, va a elegir el directorio, por cierto, aprobará, ¿cierto?, el balance que viene siendo el informe financiero de la gestión que se tuvo en el año y a la vez mencionar, bien, estas organizaciones, ojo, tanto cooperativas como asociaciones gremiales, deben de tener un estatuto interno, que son las normas básicas, ¿cierto?, y particulares de comportamiento y de decisión que definió la propia, ¿cierto?, organización para sí misma. Eso no está escrito en piedra, por lo tanto pueden ser modificados en el tiempo. Probablemente si tenemos organizaciones que tienen un estatuto de 10, 15 años atrás, la idea sería poder refrescarlo, poder ajustarlo a las nuevas tendencias. Me refiero por un tema sumamente simple que vivimos nosotros en pandemia, y que no solamente en pandemia, sino lo que estamos haciendo ahora. Hace 10, 15 años atrás era más complejo o bastante menos usual o menos pensado el poder reunirse a través de medios multimediales, de medios remotos, de poder tener asambleas, de poder tomar decisiones. Y en ese sentido entonces es interesante siempre estar viendo y observando, ¿cierto?, que este estatuto que yo definí para el funcionamiento de mi propia organización efectivamente sea un ropaje que me acomoda y que dé respuesta a las diferentes necesidades que podemos percatar. A la vez, este directorio, elegido, ¿cierto?, por esta base societaria, tendrá que administrar y ejecutar. Y por cierto, ese presidente o esa presidenta será la persona que tiene la representación tanto judicial como extrajudicial de esta asociación gremial. Y por cierto, tan importante como el directorio también es la Comisión Revisora de Cuentas, que es el órgano de control y supervisión no solamente, ¿cierto?, del patrimonio, no solamente de reconocer el balance, sino de preocuparse que efectivamente se cumpla lo que establece el estatuto y se cumpla lo que establece, ¿cierto?, el propio decreto ley en razón del marco genérico de funcionamiento de las asociaciones gremiales. Por cierto, como mencioné en las primeras láminas, van a haber alguna suerte de obligaciones que van a tener que cumplir periódicamente, ¿cierto?, las asociaciones gremiales con la división de asociatividad. Una de ellas, mencionar el artículo 6 del decreto que norma las asociaciones gremiales, es informar cada 2 años del número de socios que tengan. No es algo muy complejo, en realidad es simplemente un acta o un mail donde estemos informando la base societaria, pero lo importante es poder cumplir con ese articulado. Por cierto, también se la necesidad de contar con un balance, y este balance anual que sea elaborado por un contador y aprobado por la asamblea de socios. Y evidentemente, si yo tengo un balance, se subentiende que también tendré que tener, ¿cierto?, mis contabilidades mensuales que me permitan poder convocar y poder concluir en este balance de características anuales. Y ahí la importancia de poder llevar la contabilidad al día, la importancia de, es cierto, los procedimientos y los fines, la importancia de la Comisión Revisora de Cuentas en tanto y cuanto poder supervisar adecuadamente la marcha, a lo menos financiera, ¿cierto?, de la asociación gremial, y por cierto, la marcha también del cumplimiento de todo lo que tiene que ver con el ámbito de los estatutos. A la vez mencionar que una de las obligaciones que se estipula en el artículo 12 de este decreto es que todos los socios y todas las socias de las asociaciones gremiales deben efectivamente pagar mensualmente. El valor de esa cuota tendrá que ser definido, por cierto, por la propia asociación gremial, pero es ineludible, ¿cierto?, el artículo que señala que efectivamente se deben pagar cuotas sociales. Eso con respecto a un modelo de representación. Ahora, si la pregunta
La misma pregunta, el por qué quiero asociarme. Ahora la respuesta es, no es ya un modelo de representación, ya no es levantar la mano para visibilizar mi postura, mis necesidades o mis propuestas de solución a mis problemáticas, sino que acá la respuesta al por qué asociarme es porque quiero desarrollar un negocio o quiero desarrollar una empresa. Entonces acá tenemos dos modelos: el modelo de empresa cooperativa y el modelo de sociedades comerciales. Entendiendo que estamos en la división de asociatividad y cooperativas, nosotros nos enfocamos en todo lo que tenga que ver modelos asociativos, por ende el tema de empresa individual de responsabilidad limitada lo dejamos un poco de lado. Por cierto, vamos a partir con el tema somero en términos de comparación de sociedades comerciales. Las sociedades comerciales, entendiendo como tales sociedades por acción, sociedades anónimas abiertas o cerradas, sociedades de responsabilidad limitada, inclusive algunas, si es que quedan por ahí algunas sociedades comanditarias en el país, lo que estipula es que en ese tipo de sociedades las decisiones las toma la persona natural o jurídica o el grupo de personas que tenga mayor capital. Por ende, ¿cierto? Se basa estas sociedades en la cantidad de porcentaje de capital que tenga cada una de ellas, y en ese sentido tendrá más derecho a, ¿cierto?, decisión sobre la marcha de esa sociedad aquella persona que, por cierto, tenga mayor capital. Esa es una de las principales diferencias con las cooperativas. Toda vez que las cooperativas van a proceder a limitar la cantidad de capital que pueda tener una persona. Ejemplo, en una cooperativa, por más dinero que se tenga, nadie, persona natural o jurídica, puede tener más de un 20% del capital, de los otros tipos de sociedades, en los cuales efectivamente una persona pudiese llegar a tener hasta el 99 o 99.9% de una sociedad. En una cooperativa nadie puede tener más del 20%. A la vez, la cooperativa se conforma a lo menos con 5 personas. Da lo mismo si estas personas son personas naturales, si son personas jurídicas, o es la mezcla entre personas naturales y jurídicas. Y lo tercero y más relevante es que efectivamente aquí sí se va a dar obligadamente la norma de un socio, un voto, una socia, un voto. Por ende, para, insisto, al igual que en el ámbito gremial, para decisiones relevantes, el capital quedará afuera, pondremos el foco en las personas y en ese sentido, en una Junta General de Socios, tomaremos las decisiones. Da lo mismo si yo tengo el 20% y usted tiene el 1%. Cuando nos juntemos a tomar una decisión, yo seré simplemente un voto y usted será simplemente un voto. No, aquí no va a primar el capital en la toma de decisiones. Y eso hace que en el ámbito cooperativo la gobernanza sea totalmente democrática. Y en ese sentido, cuando yo voy a considerar una cooperativa o conformar una cooperativa o ser parte de una cooperativa, más allá de las preguntas clásicas, ¿sí?, en términos de a quién le voy a vender el producto, dónde lo voy a vender, tengo cómo financiarlo, existe algún instrumento de fomento, ¿cierto?, del Estado, a través de una línea de INDAP, a través de un PAE, a través de, ¿cierto?, PDI, PDTI, ¿cierto?, que me permita, por ejemplo, ¿cierto?, potenciar mi actividad. Acá estimo y estimamos que lo principal, estimamos como división, me refiero, que lo principal es preguntarse efectivamente por qué quiero hacer una cooperativa. ¿Por qué quiero ser una cooperativa y no una sociedad por acción o una sociedad de responsabilidad limitada? Entendiendo que la cooperativa también es una empresa y por cierto va a tener, ¿cierto?, que tener adosado un plan de negocio, va a tener que tener adosado capitales, va a tener que tener adosado, ¿cierto?, una programación. Pero claramente el por qué quiero conformar una cooperativa debería ser una de las respuestas fundamentales en el trabajo preasociativo. La cooperativa está definida como una organización que tiene por objeto mejorar las condiciones de vida de sus asociados y asociadas, por cierto. Y en ese sentido, entonces, ¿cierto?, la cooperativa podrá tener múltiples raíces, múltiples actividades y, como toda empresa, desarrollarse en cualquier rubro, ¿cierto?, existente. De ahí es donde encontramos desde cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas de servicio, agrícolas, por cierto, cooperativas de agua potable rural, cooperativas eléctricas, etcétera, entendiendo que ese grupo de personas definió que la mejora a sus condiciones de vida era a través de del desarrollo de alguna de las descritas.
Por cierto, no hay que ir muy lejos para entender que las cooperativas son empresas, toda vez que en el mismo artículo 1 de la Ley General de Cooperativas, en el 1, señala que deben distribuir el excedente correspondiente a las operaciones entre sus socios. ¿Qué es el excedente? Es dinero. Por tanto, esta ley de cooperativas, ¿cierto?, obliga, entendiendo que dice deben, no pueden, deben distribuir el excedente, deben distribuir dinero entre sus asociados, y en ese sentido es que se entiende que las cooperativas son empresas y podrían ser empresas y tener esta capacidad, a diferencia, por ejemplo, las asociaciones gremiales que no podían distribuir dinero entre sus asociados, por cierto, acá sí lo pueden hacer y nos vamos a encontrar entonces con que efectivamente son empresas cooperativas y no confundirla con organizaciones sin fines de lucro, con fundaciones o con corporaciones, que tienden más bien a ser modelos de representación. Por cierto, las cooperativas se encuentran dentro del ámbito del concepto PYME, y si usted lo quiere achicar un poquitito, mi PYME, micro, pequeña y mediana empresa. Cuando nos vamos a la definición básica de qué es lo que son micro, pequeñas, medianas o grandes empresas, nos acoge entonces la que está señalada ahí, la ley 20.416, y nos dice, mira, en realidad esto depende del nivel de ventas anuales que tenga cada uno de estos tipos de personas jurídicas. Por ende, esto no significa que si yo soy sociedad por acción o sociedad de responsabilidad, sí soy PYME, y si soy cooperativa, no soy PYME. No, las cooperativas se encuentran inmersas dentro del mundo PYME, se encuentran inmersas dentro del concepto PYME y por ende también deben estar inmersas dentro de las diferentes líneas de financiamiento, a lo menos estatales, que se propenden y se presentan para el ámbito precisamente del desarrollo. Como estábamos conversando anteriormente, ¿cierto? Las cooperativas se conforman a lo menos con 5 personas. Da lo mismo si estas 5 personas son personas naturales, son personas jurídicas o es la mezcla entre personas naturales y jurídicas. El numeral mínimo a tener presente es 5. Lo segundo es que ningún socio, persona natural o jurídica, hombre o mujer, puede tener más del 20% del capital. Por cierto, podrían haber 2 o 3 personas que tengan el 20%, no habría ningún problema. La ley señala que nadie puede tener más del 20% del capital. Evidentemente surge entonces acá una de las principales conclusiones. Existe una mayor equidad también en, ¿cierto?, el reparto de futuras utilidades o excedentes en el caso, ¿cierto?, de las cooperativas, toda vez que los porcentajes también van a ser bastante más equiparados. Y tercero, y lo más relevante, es que una socia y un socio equivalen a un voto, sin importar el porcentaje de capital que cada uno posea al interior de estas empresas cooperativas. Por cierto, como son empresas, van a necesitar un pequeño capital para poder comenzar a funcionar, el mismo que se espera que en el tiempo se vaya incrementando. Pero sin embargo, siempre debe mantenerse la regla de que nadie puede tener más del 20% del capital, y aun cuando una persona tuviera el máximo y otra persona tuviera el mínimo, al momento de tomar decisiones es un socio un voto, una socia un voto. El modelo cooperativo es importante destacar y mencionar, no es claramente un modelo nacional, es un modelo internacional que surge en Inglaterra por allá por los años 1800. Por ende, este modelo tiene ciertos principios que son más bien internacionales y reconocidos. Adhesión voluntaria abierta, fíjense con el segundo, gestión democrática, por cierto, la máxima un socio un voto, participación económica, lo que hemos descrito, ¿cierto? Y algo también bastante relevante de mencionar y de destacar, la cooperación entre cooperativas. La idea fundamental es que como las empresas cooperativas no necesariamente están centradas, ¿cierto?, en la maximización de sus utilidades, entonces sí pueden compartir con otros sus formas de haber hecho negocio, sus formas de cómo llevar contabilidad, ¿cierto?, las formas de postular, ¿cierto?, o de afrontar los diferentes desafíos, ¿cierto?, sobre todo en el ámbito agrícola que hayan tenido, y eso es efectivamente uno de los principios que, por cierto, se respetan y generalmente, ¿cierto?, tanto a nivel nacional como internacional. Nuestra legislación, entendiendo que bien el ámbito de las empresas cooperativas es un modelo de características internacionales, cada país va ajustando una legislación en base al desarrollo de estas empresas cooperativas. Y en ese sentido, nuestra ley de cooperativas, cuya última modificación fue el año 2016, establece, ¿cierto?, y define que existen los siguientes tipos de cooperativas: trabajo, servicio, agrícolas, pesqueras, campesinas y de consumos. Esos son los tipos de trabajo que están establecidos por ley.
Por ende, nuevamente, al momento del trabajo preasociativo, al momento de definir, es cierto, el tipo de cooperativa que yo voy a enfrentar, es sumamente importante y relevante tener una aproximación a estos tipos de cooperativas, poder comprender sus similitudes, también poder comprender sus diferencias, en ese sentido poder tomar la mejor decisión posible en razón del tipo de cooperativas bajo el cual yo quiero operar. Yo no puedo inventar un tipo de cooperativa, está definido en la ley. Si bien las cooperativas pueden tener diferentes códigos de actividad económicas adosados a sus diferentes, ¿cierto? A su razón social y a sus diferentes objetos que hayan sido definidos, por cierto, en sus estatutos, claramente yo no puedo inventar un tipo de cooperativa que no existe. Toda vez vuelvo a insistir que es el marco legal, la ley, quien va a ir definiendo cada uno de ellos. Cuando vemos una foto del ámbito cooperativo, nos encontramos que en Chile hay más de 1.500, para ser precisos, 1.543 cooperativas. Y acá, si hacemos una comparación con el ámbito gremial, tal vez, efectivamente, existían bastante más asociaciones gremiales en términos de número. Pero si nos vamos a la base societaria, nos encontramos con que las cooperativas tienen más de 2.160.000 personas asociadas directamente a cada una de ellas. Se encuentran diseminadas por todo el país, siendo las regiones metropolitana, Valparaíso y la Araucanía las que, cierto, nos llevan a reconocer el mayor número de cooperativas. Es importante mencionar que el modelo cooperativo es uno de los que refleja mayor desarrollo económico local a nivel nacional, toda vez que las cooperativas se encuentran en un 76% diseminadas en regiones diferentes a la región metropolitana, entendiendo con ello la respuesta que van dando, ¿cierto?, a las necesidades particulares de cada una de nuestras regiones y, por cierto, sus diferencias desde norte hacia el sur. Cuando vemos la base societaria, existe acá un fenómeno muy interesante, que significa que esta base societaria está más bien pareada. Si somos en números estrictos, ¿cierto? La base societaria está compuesta en el ámbito nacional en un mayor porcentaje, 50,6% por mujeres versus un 49,4% por hombres. Por ende, acá también esta figura cooperativa incita e invita a la participación, ¿cierto?, de las mujeres en dicho ámbito. Lamentablemente, aún esos porcentajes no se ven reflejados en sus órganos directivos, toda vez que acá es Consejo de Administración, Junta de Vigilancia, Gerencias, el 65% de esos cargos son ocupados por hombres y solo un 34,9% son ocupados por mujeres. Sin embargo, ese porcentaje es más que el porcentaje que pudimos ver, ¿cierto?, en el ámbito gremial. Es importante tener presente esto. Un modelo antiguo señalaba, ¿cierto?, que el enfoque estaba en conformar cooperativas. No importa si estas necesariamente funcionaban bien o mal, la idea era tener el mayor número de cooperativas pensando que eso generaba un mayor desarrollo, ¿cierto?, y una mayor potencialidad. La idea fundamental ahora es, por cierto, entender que las cooperativas existan necesariamente debe ir acompañado con que estas cooperativas funcionen y den respuesta a su base societaria. Por ende, claramente el foco debe estar puesto en la calidad, más no en la cantidad. En general, todas las cooperativas van a tener la siguiente estructura. Así como en el caso de las gremiales teníamos la asamblea, ¿cierto? Acá tenemos la Junta General de Socios. Esta Junta General de Socios va a reunir a las personas, hombres y mujeres que son parte de las cooperativas, ¿cierto?, y recaerá en esta Junta General de Socios la toma de decisiones de los aspectos más relevantes de esta cooperativa. Ahora, como no nos podemos estar juntando a cada rato para definir efectivamente cada uno de los pasos a seguir, y sobre todo si estamos hablando de ámbitos productivos y de ámbitos comerciales, la idea fundamental es que la cooperativa, ¿cierto?, colabore con su base societaria y que la base societaria pueda, por ejemplo, hacer lo que mejor sabe hacer, producir, y sea la cooperativa quien, entre otras, se encargue básicamente de las capacitaciones en dichas producciones y también en la solución a la comercialización de las mismas. Por eso es que esta Junta General de Socios entonces determinará a través de una elección democrática, similar a lo que teníamos en la asociación gremial, un consejo de administración. ¿Quién es que va a tomar todas las decisiones en términos de el funcionamiento comercial y productivo, ¿cierto?, de esta cooperativa? Y como esta es una empresa, y por cierto acá también
hay manejos de dinero, hay inversiones de dinero, hay gastos de dinero, ¿cierto? Entendiendo las diferencias entre cada uno de ellos. También existe, ¿cierto?, el reparto de dinero entre los propios asociados, denominado excedente, ¿cierto? Entonces también tendremos que tener una junta de vigilancia, que vaya viendo no solo el inventario, que vaya viendo no solo, es cierto, las reservas, que vaya viendo no solo el balance y la contabilidad, sino también revisando, ¿cierto?, cómo se está respetando el estatuto, que vaya revisando también los valores de mercado, que sean los correctos, los respaldos de cada uno de los ingresos y de los gastos que va teniendo la cooperativa, de las inversiones, por cierto. Y este Consejo de Administración y esta Junta de Vigilancia tendrán que ser elegidos de una manera, por cierto, democrática. Y este Consejo de Administración finalmente tendrá que definir y cierto, contratar o cierto, designar a un gerente o a una gerenta, que es finalmente la persona que va a estar en la operatoria diaria de esta cooperativa. Ahora, ¿cuál es el punto? Siempre se recomienda nuevamente números impares. 3, 5 personas en el Consejo de Administración, 3, 5 personas en la Junta de Vigilancia. Y entonces acá nos encontramos con la siguiente figura. La ley permite, ¿cierto?, que las cooperativas sean conformadas solamente por 5 personas. Entonces, si fueran conformadas solo por 5 personas y tengo 3 en el Consejo de Administración, aún me faltaría, ¿cierto?, para completar la Junta de Vigilancia y alguna otra persona más para tener ese cargo de gerencia. Y en ese sentido, la misma ley, entendiendo que el mínimo es 5, menciona lo siguiente: para aquellas cooperativas que tengan menos de 20 socios, entonces pueden, esto no es una obligatoriedad, es una posibilidad, pueden fusionar al gerente y al consejo de administración en una sola persona, denominándola gerente administrador o gerente administradora, quienes que se van a hacer cargo de todo lo que es la operatoria comercial de esta cooperativa. Y a la vez la Junta General de Socios puede ser reemplazada, perdón, la Junta de Vigilancia, perdón, puede ser reemplazada por una sola persona denominada inspector o inspectora de cuentas, que, por cierto, tendrá las mismas funciones de ir viendo cómo se están gastando los dineros, el balance, las cuentas mensuales, ¿cierto?, los respaldos financieros, etcétera, etcétera. Este Consejo de Administración, entre otras cosas, debe citar a la Junta General de Socios. Por cierto, debo informarle a mi base societaria qué es lo que está pasando. Yo tengo varios tipos de juntas: juntas simplemente informativas, ¿cierto? Tengo juntas extraordinarias o juntas generales de socios, en las cuales efectivamente estas últimas dos claramente son vinculantes. Y este Consejo de Administración a la vez debe, ¿cierto?, designar a un gerente. Y este gerente o esta gerenta es de relevante importancia para el desarrollo de las cooperativas, que es el representante legal de la cooperativa. Entre otras cosas, va a poder contratar y despedir a los trabajadores. Por cierto, la cooperativa es una empresa. Al ser una cooperativa no necesariamente significa que las personas que vayan a prestar algún tipo de servicio o tarea periódica sean socios. Por supuesto que no. O sea, si la cooperativa da respuesta y tiene mayor cabida en una base societaria, fantástica. Pero de lo contrario, por ejemplo, una persona que haga labores administrativas no tiene necesariamente por qué ser socio, puede ser contratada por esta cooperativa. Vuelvo a insistir, la cooperativa es una empresa, es una persona jurídica, y como tal, ¿cierto?, puede contratar y despedir a personas. La representación legal del gerente también es sumamente relevante, no solo con órganos cierto, privados, por ejemplo, como los bancos, sino también la representación ante los mismos servicios públicos al momento de postulación u otros temas por el estilo. Y por cierto, no olvidar que este gerente, por más que tenga ciertas atribuciones que están establecidas en la ley y que dichas atribuciones, por cierto, son relevantes y son significativas, está al alero de una Junta General de Socios y está al alero de un Consejo de Administración. Y en ese sentido serán dichas entes, ¿cierto?, quienes deberán velar porque efectivamente se vayan cumpliendo cada uno de los objetivos y cada una de las metas que se le propuso y se le encomendó a este gerente o a esta gerente. Por cierto, la Junta de Vigilancia no tiene una labor menor. Más allá de tener que ver con la contabilidad, los balances, los inventarios, ¿cierto?, los respaldos, cuidar que los dineros se estén invirtiendo, gastando a precios de mercado, eso es fundamental. Por cierto, punto número 4, efectivamente puede ser que un socio o una socia no tenga respuesta por parte de su consejo de administración o de su gerente o su gerenta.
Por cierto, es lamentable, pero claramente ante esa posibilidad debe ser la Junta de Vigilancia quien investigue cualquier denuncia formal que realice un socio o una socia con respecto a el detrimento, ¿cierto?, de sus derechos al interior de la propia empresa cooperativa. Por cierto, esta Junta de Vigilancia tendrá que revisar este balance, por poner un ejemplo, y tendrá entonces que entregar un informe a nuestra Junta General de Socios diciendo si tiene o no observaciones y cuál es el calibre o la gravedad de dichas observaciones, si son de fácil subsanamiento o efectivamente, ¿cierto?, manifiesta problemas más de fondo con respecto a todo lo que es el tema, ¿cierto?, de lo que esté presente. Todo esto es fundamental, ¿por qué? Porque las principales personas que están llamadas o deben estar llamadas a controlar, ¿cierto?, los pasos y el futuro de esta organización denominada empresa cooperativa es la propia base societaria a través de los diferentes órganos definidos por ley. Por ende, acá es fundamental que ellos se tengan presente, que las personas que representen a la cooperativa tengan la somera importancia de lo que están realizando y que efectivamente su trabajo repercuta en una mejor función y desarrollo de la cooperativa, de la cual, por cierto, toda la base societaria es dueña. Claramente, para tener una buena gestión cooperativa hay que tener ciertos factores que son fundamentales de relevar y de tener presentes. Claramente una buena administración y una buena gestión. La buena gestión no es solamente una gestión comercial, es una gestión con la base societaria, es una gestión con los servicios públicos, buscando, por ejemplo, temas de financiamiento, y no solamente temas de financiamiento en dinero, en efectivo, en productividad, giras tecnológicas, ¿cierto?, prospecciones internacionales a través de ProChile, si es que tengo un buen producto y de cierta producción permanente, etcétera, etcétera, etcétera. Claramente el desarrollo de la agricultura familiar campesina, ¿cierto?, va muy de la mano con el ámbito cooperativo. Claramente esas mismas cifras están reflejadas y reseñadas, por ejemplo, en el instrumento PAE, donde las cooperativas son las que tienen un mayor cierto porcentaje de participación en dicho instrumento vital y fundamental para nuestro ámbito agrícola. Por cierto, la sostenibilidad del negocio, la innovación social, al poner el foco en las personas más que en el capital, el marco de la cooperativa lo entrega. Y por más que sea una cooperativa con gobernanza democrática, claramente es una empresa. Y como tal, tiene que tener un plan de negocio, tiene que tener un rumbo claro, tiene que tener flujos asociados a las diferentes producciones y a las diferentes ventas. Y eso es necesario de tener presente y siempre, ¿cierto?, poder abordar. Los deberes de los socios van a estar estipulados en la ley y en sus propios estatutos, al igual que ciertos sus derechos. Entre otras cosas, deben asistir a las juntas generales de socios. Esto muchas veces puede parecer trivial, pero es fundamental. En estas juntas generales es donde se va a llegar a los acuerdos, es en donde se va a tomar decisiones. Por ende, el asistir a las diferentes juntas obligatorias, ¿cierto?, juntas generales, juntas extraordinarias o simplemente juntas informativas, es fundamental, porque eso permite el conocimiento de la base societaria, de qué es lo que está pasando con su propia empresa cooperativa y, por cierto, permite establecer correcciones a los rumbos en la eventualidad, ¿cierto?, que nos vayamos desviando un poco del objetivo primordial o que las condiciones, ¿cierto?, climatológicas del mercado o sociales nos obliguen a generar cierto tipo de cambios. Evidentemente el socio y la socia también tendrá que conocer la ley y el estatuto para poder saber cuál es el marco de desarrollo efectivo que tiene una empresa cooperativa y exigir e informarse. ¿Por qué digo exigir e informarse? Porque el socio y la socia tienen derecho a pedirle a su consejo de administración el balance, tienen derecho a pedirle al gerente, a la gerenta, ¿cierto?, que les dé un informe de dónde estamos vendiendo, qué es lo que estamos vendiendo, quién estamos comprando. Recordar, la base societaria no es un agregado, la base societaria es la dueña de la cooperativa y como tal tendrá que actuar y hacerse responsable tanto del control como también del seguimiento de las propias autoridades que ha ido eligiendo para que los representen. Me refiero a Consejo de Administración y Junta de Vigilancia. Por cierto, los socios también tienen derecho, entre otros, a participar de los cargos de la cooperativa. Y esto es muy importante, porque la idea es que los cargos puedan ir rotando. Muchas veces las personas se restan de tomar los cargos o
en la eventualidad de que un grupo de personas, ¿cierto?, tenga una muy buena gestión, generalmente se les permite seguir con esa gestión y eso está muy bien, pero sin embargo la idea fundamental siempre es poner de relieve que los socios y las socias pueden postular los cargos, tal vez incluso debiesen postular los cargos para la renovación de ideas, para la rotación en términos de la administración de la cooperativa y del peso que eso significa. Por cierto, ejercer voz y voto, un socio un voto, una socio un voto, y además recibir ciertos beneficios económicos por parte de la cooperativa. Eso claramente también es uno de los derechos que abordan a las socias y socios, junto con claramente la información que permita conocer la marcha, información financiera, administrativa, contable, la que se requiera, ¿cierto? Para ir conociendo la marcha de la cooperativa y poder, por cierto, aportar sobre la misma. Finalmente, y ya para ir terminando, las cooperativas, al igual que las asociaciones gremiales, van a tener que entregar cierta información periódica. La ley obliga a remitir un balance de 8 columnas aprobado por un contador, elaborado por un contador más bien, pero aprobado por esta Junta General de Socios que reúne a toda la base societaria. Tendrán que a este balance anexar ciertas fichas estadísticas que define la propia división de asociatividad y que siempre están colgadas en nuestra propia página, ¿cierto? Que ha ido apareciendo el nombrecito en la mayoría de nuestras láminas, asociatividad.economía.cl. El acta de la Junta General de Socios, porque la ley obliga a que las cooperativas tengan que llevar a cabo a lo menos una Junta General de Socios dentro de los primeros 6 meses del año. Entonces, en esa acta tendrán que estar los principales acuerdos que tomó la cooperativa y esa acta tendrá que ser remitida entonces a la división de asociatividad. Y también todo lo que tiene que ver con procesos eleccionarios, ¿cierto? Elección de consejo de administración, junta de vigilancia, designación de gerente, toda vez que es la división de asociatividad y cooperativas quien efectivamente levanta y genera los certificados de vigencia, tanto de las cooperativas como también de los consejos de administración, ¿cierto?, que representan a cada una de dichas cooperativas. Finalmente, nuestra página, tal como les hablaba, asociatividad.economía.cl, interesante conocerla, que la puedan visitar. Tenemos desde guías de conformación de cooperativas, asociaciones gremiales, modelo de constitución de asociaciones gremiales, modelo de constitución de los diferentes tipos de cooperativas, modelos de estatutos de cooperativas de trabajo, de servicio, agrícola, campesina. 2 veces al año generalmente también estamos dando un diplomado de cooperativas que se postula a través de la página. Es totalmente gratuito, son 180 horas, ¿cierto? Certificado por Bilorrey y por el Ministerio de Economía, por lo tanto ahí también hay una herramienta importante de conocer y, si fuera de su interés, por cierto, de... Y finalmente, entendiendo todo lo que ha pasado, ¿cierto?, con los avances tecnológicos y también lo que nos demandó el ámbito, ¿cierto?, de esta alerta sanitaria, muchas veces tener que tener restricciones de movimiento y otros temas por el estilo, es fundamental el entender, el potenciar, ¿cierto?, las organizaciones en base a la comunicación multimedial, de medios remotos, no solamente para reuniones, no solamente para toma de decisiones, información, sino por cierto, todo lo que tenga que ver con el ámbito de poder comercializar a través, ¿cierto?, de diferentes redes sociales y que no necesariamente nuestros productos, nuestras ventas estén circunscritos a una tienda o a un lugar cierto particular de remoto alcance, y esto nos permite, esta herramienta, ¿cierto?, poder ir conociéndolas, adaptándonos a ellas, pero por cierto también tomándolo como una gran oportunidad para el desarrollo del ámbito cooperativo, por cierto enfocado en el ámbito agrícola. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Cristian, por la presentación. Vamos a proceder a ver las preguntas. Dice, administrativamente, ¿cuánto se demora en formalizar una cooperativa y dónde se realiza esta gestión? Ya, acá vamos a tener 2 pilares fundamentales o 2 patitas que hay que tener presentes. En general, las cooperativas se van a conformar exactamente igual como se conforma cualquier tipo de organización en Chile. Esto significa reducción de escritura pública de acta, estatuto, extracto, inscripción en el registro comercio, publicación en el diario oficial. Lamentablemente las cooperativas todavía no están en empresas en un día, por lo tanto estos trámites hay que hacerlos en el notario, en el conservador y la publicación en el diario oficial vía web.
Cuando se tengan esos 5 documentos, que por cierto aparecen en nuestra guía de conformación de cooperativas que está en nuestra página y que también se puede facilitar, luego hay que remitir esa documentación a la división de asociatividad para que la división de asociatividad, a través de su área legal, pueda hacer la revisión en forma y fondo de dicha información y luego proceder, si es que corresponde o no, alguna observación y registrar a la cooperativa. Muchas gracias. Dice, ¿cómo se financia una asociación gremial? ¿Hay algún apoyo estatal para su financiamiento? La misma pregunta para una cooperativa. Gracias. Entonces son 2 respuestas similares a 2 preguntas diferentes. Bueno, el punto es, efectivamente las asociaciones gremiales, tal como lo mencionaba en la presentación, están obligadas a que la base societaria, socias y socios, paguen una cuota. Por lo tanto, la primera fuente de financiamiento va a derivar de los propios asociados y asociadas de esta asociación gremial. Sin embargo, también existen fuentes de financiamiento para el desarrollo de los ámbitos gremiales. Por ejemplo, una de las principales herramientas es el fortalecimiento gremial y cooperativo de Cercotec. Esa es una herramienta en la cual pueden postular tanto cooperativas como gremios, ¿cierto? Y entonces podrán adjudicarse fondos para su desarrollo. Si nos vamos al ámbito agropecuario propiamente tal, INDAP tiene el programa Progiso, que también está enfocado básicamente en organizaciones de representación como asociaciones gremiales, federaciones o confederaciones. En el caso de las cooperativas es similar, con un pequeño detalle. Las cooperativas son empresas, por lo tanto deben conformarse con un capital, ¿cierto? Ese capital no está definido por ley, salvo 2 tipos de cooperativas que son muy particulares, que son cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas de vivienda abierta. Pero para el resto no está definido un capital, por lo tanto los socios, por una parte, tendrán que postular, ¿cierto?, a conformar una cooperativa poniendo algún fondo desde su propio, cierto pecunio, de su propio dinero. Y por cierto, también existe una batería de herramientas acá un poquito más amplia, entendiendo que las cooperativas pueden estar en diferentes sectores productivos. Entonces tenemos, por ejemplo, fortalecimiento gremial y cooperativo de Cercotec, tenemos el programa Juntos de Cercotec, tenemos el programa PAE de INDAP, tenemos algunos otros programas que están al alero de FOSIS, inclusive algunos que están al alero de Corfo. Y eso va a depender del rubro en el cual se desarrolle la empresa cooperativa y, por cierto, el volumen de movimiento que tenga. Ahí sí. Ahí sí. O sea, en una cooperativa se puede dar que decidan prohibir el cultivo de alguna especie en particular o la incorporación de nuevas especies. Sí, entendiendo que una cooperativa es una empresa y en su estatuto puede, ¿cierto?, fijar ciertos temas que deberían cumplir los socios. Me explico, voy a dar un ejemplo para facilitar la comprensión de mi respuesta, que aparentemente puede ser que no sea muy clara, ¿cierto? Ejemplo, yo tengo una cooperativa vitivinícola, y en esta cooperativa vitivinícola, en su estatuto, yo podría decir, mira, ¿sabes qué? Esta cooperativa va a ser solamente de cultivos orgánicos. Por lo tanto, acá puede entrar un viñedo y no podemos producir ningún vino que no provenga de cultivos orgánicos. ¿Eso podría estar en un estatuto? Por supuesto que sí. Por ende, en base a lo que se está mencionando en la pregunta, el estatuto pudiese llegar a limitar, ¿cierto?, la explotación de algún cultivo o favorecer la explotación de otro, en tanto y cuanto dicha observación sea más bien técnica y no genere una barrera de entrada, ¿cierto?, a personas que efectivamente pudiesen ver como interesante la incorporación a la cooperativa. Gracias. Otra pregunta dice, desde el punto de vista de impuestos, ¿hay diferencias con una sociedad de otro tipo? No, la verdad es que la respuesta tiene 2 variantes. La primera, efectivamente, la cooperativa es una empresa, por lo tanto va a tener que verse, ¿cierto?, sujeta a todo lo que tiene que ver con la regulación propiamente tal, inicio de actividades, proceso de facturación, etcétera. La diferencia en las empresas cooperativas va a estar dada por las exenciones tributarias que aparecen en la ley. Entre el artículo, disculpen que sea medio latero, pero para que tengan la ubicación, entre el artículo 49 al 52 están presentes ciertas exenciones tributarias que tienen las empresas cooperativas en particular. Ejemplo, pagar solamente el 50% de una patente, el que no se tributa, ¿cierto?, a través de la distribución de excedentes en operaciones con socios, que es algo un poco más técnico, pero ¿cierto?, lo debo mencionar igual como ejemplo. Entonces, en ese sentido, van a tener ciertas exenciones tributarias que van a ser reguladas no por el Ministerio de Economía, sino por el Servicio de Impuestos Internos, pero que existen y la transforman un poco en un ámbito diferente a una empresa tradicional. Gracias. Eh,
¿Conoce experiencias exitosas de cooperativas ligadas al turismo rural? ¿Cuál diría que es la clave para que una cooperativa tenga éxito y sea perdurable? Ya, ahí son dos preguntas, ¿cierto? Esa es una pregunta un poco subjetiva porque uno tiene juicios de valor, ¿cierto? Va a depender de lo que yo estime como exitoso. Efectivamente, hay cooperativas con turismo rural que son exitosos. O sea, tenemos cooperativas, por ejemplo, en el norte que desarrollan rutas a través del desierto, estoy hablando de la región de Tarapacá, pero que funcionan sumamente bien. También en el sur tenemos cooperativas de que partieron básicamente con un ámbito agropecuario y fueron derivando en temas, ¿cierto?, de turismo rural. Inclusive tenemos cooperativas de pesca en la cuarta región que partieron solamente como aquello, y curiosamente en términos de la savia de los hijos de los socios cooperados, fueron incorporando temas de turismo, ¿cierto?, acuático a el tema de la cooperativa de pesca. Por lo tanto, existen ejemplos. En la pregunta con respecto a las claves del funcionamiento de las cooperativas, yo creo que tiene que ver básicamente con tres. En, establecer lazos de confianza. Estos lazos de confianza no son ciegos, estos lazos de confianza deben responder a un trabajo mutuo. Efectivamente, si nos juntamos entre 5 socios y solamente 3 trabajan y 2 no, la cosa se complica. Lo segundo es el tema de nivelación de expectativas, que también lo mencionaba en algún principio de esta presentación. Es imposible el pensar que porque yo hoy día constituyo una gremial o una cooperativa, en 2 semanas más tengo resuelto mis problemas. Eso la verdad no va a ser así y va a demandar un trabajo. Y lo tercero es que este trabajo asociativo también demanda la distribución de funciones. Y en ese sentido, me parece que esas son las tres principales variables para poder tener éxito en un desarrollo cooperativo. Entendiendo que un buen producto y con apoyo siempre va a poder tener un buen mercado. Ok, gracias. En una cooperativa, ¿en qué proporción se reparten las utilidades? Las utilidades de una cooperativa se han repartido de dos formas. Ese también es un tema bastante técnico que no necesariamente vamos a abordar ahora o lo abordamos, pero la ley menciona dos temas. El primero, que se reparten en base a las operaciones con socios. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo tengo una cooperativa que vendió 100 kilos, bueno, entonces empezaremos a sacar la proporción de cuánto fue el aporte de cada uno. Sofía aportó con 200 kilos y yo aporté solamente con 5, bueno, entonces el dinero que se produjo, ¿cierto?, como ingreso, y más que como ingreso, como utilidad, entendiendo la palabra utilidad no existe en cooperativas, existe la palabra excedente, ¿cierto? De esos 100 kilos, bueno, ese 20% irá a Sofía porque ella produjo ese 20% y yo seré un 5%. Esa es la primera forma. Y la segunda es cuando trabajamos con otras personas, con terceros. O sea, supongamos que nuestra capacidad de la cooperativa sea solamente una producción de 100 kilos, pero tenemos un buen negocio y ese negocio significa mantener 120 kilos permanentes. Bueno, estos otros 20 kilos entonces yo lo voy a tomar como empresa y lo puedo comprar afuera, no va a provenir de mi base societaria. Y esos 20 kilos y la ganancia de esos 20 kilos se va a distribuir en base a las cuotas de participación. Gracias. Dice, la participación en cooperativas agropecuarias mostraba poco más de 4.000 cooperados, muy bajo comparado con otros sectores productivos. Y en ella se veía un 80-20 de participación hombres-mujeres. ¿Esto obedece a que es un área muy tradicional? ¿Podemos fomentar el cooperativismo agrícola de alguna forma? Yo creo que sí. Con las cifras difiere un poco, porque yo mostré cifras genéricas, no mostré cifras por sector. Claramente se puede fomentar y yo creo que es necesario fomentarlo. Y esto se puede fomentar, por ejemplo, a través de lo que estamos haciendo ahora. Entender que no necesariamente, bueno, voy a ser súper franco, hace 2 años atrás no podíamos salir presencialmente a cierto ninguna parte, por lo menos nosotros y tampoco ustedes por los aforos, incluso hoy día tenemos aforos, pero el utilizar los medios multimediales, los medios remotos para comunicar nos parece sumamente bien. Nosotros como división de asociatividad ya estamos saliendo a regiones, hemos estado en la región de los lagos, hemos estado en la región de Atacama, la próxima semana yo voy a la región de Aysén, después vamos a la región de Magallanes, etcétera. La idea precisamente es esto, dar a conocer el modelo. Acá no es impulsar o propender a que usted tenga que conformarse en cooperativa. No, la idea es poner sobre la mesa la información de tal forma que usted pueda evaluar el modelo y si el modelo le acomoda, entonces poder tomar después contacto con nosotros a través de nuestra página, bajar las guías, bajar los estatutos o solicitar inclusive capacitaciones vía online, que nosotros lo podemos hacer, pequeñas charlas como esto, un poco más profundas, dependiendo de la temática, ¿cierto? De tal forma de propender al desarrollo tanto de hombres y mujeres del ámbito agrícola, por cierto, a través del modelo cooperativo.
Dice, no están los fondos de Cercotec y los fondos CEGEGOP cuando tienen más de un año. El no están, me parece, quiero interpretar la pregunta, pareciera que fue una afirmación más que una pregunta. Sí. Sí, yo creo que están, o sea, de hecho, el fortalecimiento gremial y cooperativo tiene incluso dos líneas. Si usted se quiere conformar en cooperativa o si usted lleva una cooperativa conformada, el PAE también. Entonces, yo creo que sí están los fondos, no necesariamente están circunscritos a cooperativas que se estén recién formando o aquellas que ya se formaron no tienen mayor acceso. Y en ese sentido, yo creo que hay que hacer la gestión de averiguar y hacer el mapeo en las diferentes organizaciones. Pero por cierto, yo le puedo asegurar que los fondos, y no solamente los fondos, sino que también la cantidad de fondos disponibles ha ido en aumento desde el 2016 en adelante. Aquí dice, la pregunta iba de complemento a los recursos financieros de las organizaciones. Ah, perfecto. Fantástico entonces. Muchas gracias. Ya, no hay más preguntas. Así que a nombre de Red Hortícola, Corfo, el Ministerio de Agricultura y ASOEC, queremos agradecer nuevamente a Cristian por compartir esta excelente y interesante exposición. También agradecemos a todos ustedes por su participación. Las presentaciones de las charlas impartidas estarán disponibles en nuestra página web www.redhorticola.cl y así como el video de esta charla estará disponible en nuestro canal de YouTube. Nos vemos el próximo martes con nuestro 9º webinar. El tema es Análisis de riesgo en la producción hortícola. Expone Gustavo Sotomayor, Eduardo Elwin y Víctor Rivera de la Agencia Chilena para la Calidad e Inocuidad Alimentaria, ACHIPIA. Para ello estaremos compartiendo el link de inscripción. Muchas gracias, que tengan muy buenas noches. Muchas gracias, que estén bien. Buenas noches. Nos vemos.